a todos y bienvenidos a esta charla en las primeras y esperemos que últimas jornadas de Quédate en casa con ingeniería de software. Mi nombre es Eduardo Miranda y soy profesor en la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos, donde enseño gestión de proyectos y métodos ágiles en la maestría de ingeniería de software. Antes de comenzar con mi charla, quiero felicitar y agradecer a la gente de IES-UI. Primero, felicitarlos por esta iniciativa en estos tiempos tan difíciles. Y segundo, agradecerles por haberme hecho parte de ella. En mi charla voy a hablar de un método híbrido de desarrollo de software desarrollado por mí, al que llamo Milestone Driven Agile Execution. Un método híbrido es un método que combina elementos de distintas escuelas, en este caso de las metodologías ágiles y de otras basadas en planes. Dado que el tiempo que tengo es limitado para cubrir todos los tópicos que debería cubrir o que me gustaría cubrir, me voy a concentrar en aquellos puntos que considero fundacionales y recomiendo que lean el artículo que describe en detalle el método y que está disponible en el sitio de IES-UI. Para comenzar, quiero hablar de la relación entre agilidad y planeamiento, ya que mucha gente cree que estos dos conceptos son excluyentes y no es así. Tres signatarios del Manifiesto Ágil y un conocido autor explican la necesidad de contar con un plan en términos de, primero, el manejo de expectativas del cliente. No es lo mismo si una cierta capacidad que estamos desarrollando va a ser entregada en 2 o en 6 meses. El cliente necesita saberlo para desarrollar sus propios planes. Segundo, desarrollar un entendimiento compartido. Para ser exitoso, un equipo necesita tener un entendimiento en común del trabajo a realizar. Este entendimiento se puede alcanzar mediante un proceso de prueba y error, pero este proceso es no solo costoso, sino que muchas veces frustrante. Finalmente, en todo proyecto es necesario saber cuándo uno debe comenzar una tarea y tener una idea de cuándo debe terminarla porque alguien más necesita los resultados de ella. Esto es necesario para poder contribuir en forma congruente y para minimizar el tiempo inutilizado de los recursos que están trabajando en el proyecto. El problema es que muchas veces la gente confunde planificación con calendarización. ¿Sí? La planificación es decidir aquello que vamos a hacer, en qué orden, y por cierto va a incluir la fijación de algunas fechas importantes. Pero esto es muy distinto de lo que hemos visto, de lo que nos presentan como planificación. Esto en realidad es la calendarización del trabajo, es decidir exactamente qué tareas se van a realizar, cuándo deben comenzar y quién las va a ejecutar. Este proceso también es costoso y dadas las características del desarrollo de software, es claramente ineficiente cuando no contraproducente, puesto que no sabemos mucho de las cosas sobre las cuales estamos tratando de planificar. En este slide vemos tres ejemplos de métodos de planificación ágil. Los métodos son Cards on the Wall, Blitz Planning y PI Planning o Program Increment Planning de la metodología 6. Estos tres métodos tienen dos características en común. Primero, involucran a todo el equipo en la producción de los planes. Segundo, utilizan la manipulación de los artefactos de planificación, tales como tareas y dependencias, para promover la participación.
Vamos a hablar ahora de mi propuesta, ¿sí? Milestone Driven Agile Execution. Como en los métodos anteriores, mi propuesta también involucra a todo el equipo de desarrollo y utiliza la manipulación de los artefactos para promover la participación. Mi opinión es que mi método supera a los otros en el sentido de que es independiente de los distintos métodos de desarrollo, ya que el proceso que vamos a aplicar está codificado en los hitos del plan y no en la mecánica de la ejecución. En segundo lugar, el método tiene en cuenta la capacidad y la disponibilidad del equipo de desarrollo. Y en tercer lugar, promueve la usabilidad en el sentido de que es un proceso que está definido paso por paso y cuenta, ya lo van a ver ustedes, con entradas o con datos que están bien definidos. La idea de Milestone Driven Agile Execution es muy simple. Por un lado tenemos un proceso de ejecución ágil, ¿sí? Que como ustedes lo ven está basado en Scrum. Tiene iteraciones y dentro de cada iteración tiene los ciclos diarios de ejecución. Asociado con el plan de hitos, vamos a tener un calendario que define el orden en que se tienen que tomar las distintas tareas o los distintos ítems de trabajo. La diferencia, es que en los métodos tradicionales, el orden del trabajo lo decide el product owner al comienzo de cada interacción. En Milestone Driven Agile Execution, el orden de ejecución, en vez de ser decidido por el dueño del producto, está guiado por el plan que el dueño del producto ha contribuido a hacer. En los slides siguientes voy a explicar los planes, las ceremonias y el método de planificación, que es el corazón del proceso. Milestone Driven Agile Execution tiene 5 elementos que son distintivos. El plan de hitos, el calendario de trabajo, el método de planificación, lo que yo llamo la reunión de preparación y la reunión de avance o revisión del proyecto. Primero veamos el Milestone Plan o plan de hitos. El plan de hitos es un plan escrito en términos de los resultados y estados relevantes del proyecto, y no, como en los planes tradicionales, en términos de las tareas que es necesario ejecutar para alcanzarlos. El plan de hitos captura todo el proyecto desde el comienzo al final y está escrito en un lenguaje accesible a los patrocinadores del proyecto. Pues como dijeran Beck y Fowler, los creadores de Extreme Programming, los hitos son cosas que todo aquel involucrado en el proyecto, clientes incluidos, deben entender y confiar. La mayoría de las fechas mostradas en el plan de hitos, estas por ejemplo, ¿sí?, van a ser el resultado del proceso de planificación y no una imposición externa. Solo los hitos marcados como duros, este y tienen una fecha inicial que ancla, al menos en parte, cuándo se pueden ejecutar las tareas concomitantes. Como el plan es expresado en términos de los estados y resultados a obtener, el plan es mucho más estable que un plan basado en tareas,
ya que los resultados y estados relevantes tienden a cambiar menos que estas. Imaginemos, por ejemplo, el estado del proyecto que llamamos experiencia del usuario aprobada. En este estado se puede alcanzar por varios caminos. Uno podría, por ejemplo, preparar una presentación en PowerPoint para mostrarle al cliente, en el cual incluye la descripción de los conceptos principales. Uno podría también crear un prototipo para demostrar las funcionalidades, la interfase con el usuario. ¿Sí? O uno podría utilizar un focus group para ver cuál es la interacción que los usuarios prefieren. Cada una de estas tareas tiene obviamente ventajas y desventajas con respecto a la otra, pero todos sirven para alcanzar el mismo objetivo, mostrarle al cliente qué es lo que pensamos hacer. ¿De acuerdo? O sea que cuando hablamos de tener el concepto aprobado, estamos hablando de qué es lo que queremos hacer. Las tareas las vamos a elegir luego a medida que el proyecto continúe, a medida que el proyecto avanza. El calendario de trabajo es otro de los elementos distintivos de Milestone Driven Agile Execution. Sí, el calendario muestra cuándo el trabajo asociado con un hito se debe realizar, así como la cantidad de personas que será necesario afectar a las tareas. Así que vemos que aquí, por ejemplo, en toda esta área, tenemos que trabajar durante todo este tiempo en el release número 1 del software. Fíjense que lo único que decimos es, durante este tiempo vamos a trabajar y vamos a asignar a ese trabajo 3 desarrolladores. ¿Sí? No decimos explícitamente qué tareas hay que realizar. Estas tareas se van a ir definiendo a medida de vuelta que el proyecto avance. Aquí es donde se materializa que el plan debe obedecer a las dependencias entre resultados establecidas en el plan por hito y también la disponibilidad de recursos que tenemos para ejecutar el proyecto. La técnica de planificación visual es el corazón de Milestone Driven Agile Execution. Como en los ejemplos de planificación presentados al comienzo de esta charla, el método promueve la participación de todo el equipo en la planificación del proyecto y utiliza la manipulación de post-it o sticky notes para construir el plan. En el centro de la técnica encontramos la matriz de planificación de hitos. Si esta matriz va a relacionar los elementos de trabajo que tenemos que ejecutar para realizar o para alcanzar algún milestone con los milestones correspondientes. La asignación de trabajo, elementos de trabajo, estos pueden ser user stories, epics, features, ¿sí? Technical stories. La asignación de estos elementos al milestone se logra poniendo el esfuerzo que corresponde o que hemos estimado para un elemento de trabajo en la intersección entre el elemento de trabajo y el milestone correspondiente. Una vez que hemos completado eso, la suma de todos los esfuerzos en una columna nos va a dar el esfuerzo requerido para ejecutar el milestone. Este esfuerzo lo vamos a expresar
en una serie de sticky notes. Por ejemplo, si estamos planificando un proyecto grande, cada sticky note puede corresponder a un mes hombre. En otros proyectos, si decíamos un nivel de granularidad más fino, cada sticky note podría corresponder a una semana hombres. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que empezamos a hacer es distribuir esos sticky notes sobre un canvas, de acuerdo, que está limitado por una cierta cantidad de recursos, para formar lo que se llama el calendario de trabajo. Una vez que hemos hecho eso, podemos leer, ¿sí?, aquí en el eje X, cuándo es que el trabajo correspondiente a un determinado milestone se va a completar, y con eso ponemos la fecha correspondiente en el milestone. El Look Ahead Meeting, o la reunión de planificación, de preparación, es una práctica reconocida en Scrum, pero no es mandatoria. En Scrum, en general, esta reunión es parte del Backlog Refinement Meeting. La idea es que podemos utilizar esta reunión para listar los ítems de trabajo que vamos a ejecutar en las próximas iteraciones. ¿Ok? ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, porque hay muchos ítems que necesitan tiempo para prepararse, pero no consumen tiempo del equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo va a hacer una pregunta, una prioridad, va a buscar una clarificación, pero luego son los usuarios o el dueño del producto los que tienen que resolver. Y lo que no queremos es que el equipo de trabajo esté esperando sin hacer nada por esas respuestas, o bien que esas respuestas, ¿sí?, o esas preguntas se levanten durante el proceso de ejecución, porque eso va a resultar en interrupciones del flujo de trabajo. Entonces, la idea de esta reunión de preparación es mirar hacia adelante al trabajo que se va a realizar, requerir las clarificaciones necesarias, ¿sí?, y una vez que esas clarificaciones se hayan producido, sí avanzar. Esto es lo que normalmente en la terminología ágil se conoce como la definición of ready, ¿ok? Definition of ready. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la información, ¿sí?, o las descripciones de las historias del usuario para que las podamos incluir en la ejecución de una iteración? El otro meeting que no es parte de Scrum es la reunión de revisión de avance del proyecto. Esta, como dije anteriormente, es una actividad que no existe en Scrum, ya que el propósito de revisión de la iteración es más bien, lo que tenemos al final de cada iteración, es más bien validar los resultados del último ciclo de trabajo. En la reunión de avance del proyecto, lo que queremos hacer es decidir si el proyecto debe continuar tal como fue planeada su ejecución, o debemos modificar su alcance, o quizás hasta terminar el proyecto si las condiciones del negocio han cambiado. Esta reunión normalmente va a incluir la participación de stakeholders de más alto nivel de los que normalmente participan de acuerdo en la revisión de iteraciones. Bueno, esta ha sido una muy breve introducción al
el proceso de Milestone Driven Agile Execution, y si he conseguido despertar su interés, les sugiero que lean el papel que acompaña la presentación en el website de IES-UI. Sí, para sumarizar, quiero dejar claro que agilidad y planificación no están en oposición. Que el Milestone Driven Agile Execution Plan Method es un método híbrido donde retenemos el control empírico, ¿sí?, de la ejecución, pero la priorización del backlog, del trabajo a hacer, se hace de acuerdo con un plan. El método, como dije antes, tiene 3 ventajas para mí sobre los métodos convencionales. Independencia, consideración explícita de la capacidad y disponibilidad de trabajo del equipo de desarrollo y una mejor definición del proceso que mejora su usabilidad. Muchas gracias a todos por su atención y de nuevo gracias a la gente de IES-UI por su invitación y por su apoyo en la producción de este video. Gracias, quédense en casa y cuídense. Adiós.